logramos esa conexión y vamos a seguir soñando para que sigamos trabajando y colaborando juntos. A nosotros nos gusta decir que la casa es un espacio de sueños, donde los sueños se cumplen, lo bendiga María Elena. Entonces, hoy estamos soñando un próximo sueño, que no se lo voy a contar ahora, pero estoy segura que Norma de alguna manera va a hablar sobre eso. Hoy tenemos dos momentos, una primera conferencia que va a dictar Normelía Cantú, poeta, novelista, ensayista, profesora distinguida en humanidades, especialista en la literatura fronteriza, es decir, esa literatura que se cocina en la frontera, en el border de los Estados Unidos y de México, pero también sobre el folclore y la cultura en general que se teje alrededor de ese espacio geográfico cultural que para suerte nuestra al final forma parte de lo que en algún momento Martí también denominó nuestra América. Entonces solo me queda darle la bienvenida ahora a Norma y después vamos a seguir disfrutando con otros amigos también de la cultura chicana que nos están acompañando. Bienvenida, Norma. Muchas gracias y es un honor y un placer estar aquí con todos y todas. Pero primeramente deseo reconocer a nuestros antepasados y honrar y pedir permiso a los espíritus de ese recinto que es la Casa de las Américas, así como el espíritu de esta bella ciudad, La Habana, y la isla incomparable de Cuba. Ha sido un sueño mío, aquí se cumplen los sueños, estar en este país y disfrutar, poder leer este trabajo. Bueno, pues vamos a, by the way, soy de Texas, así que hablo Spanish. Un poquito de español, más bien aquí es más español y un poquito de inglés. Outline, lo que voy a presentar, comienzo con la historia como espacio de la frontera. Pues mi meta es darles un esbozo del tema de la literatura transfronteriza, enfocándose en la poesía y la novela escritas por mujeres. Permítanme primero la breve historia de cómo es que existe esta frontera. 99 años antes de que yo naciera, se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y en esa fecha, precisamente de donde yo soy, en Laredo y Bogaredo, se formó esa frontera geopolítica. Y también voy a hablar un poco del esquema literario de los pueblos colonizados, destacando ciertos poetas y novelistas. Y luego voy a dar unas conclusiones y luego ya hablamos un poco. Aquí voy a dar brevemente una historia que van a anotar. Como Estados Unidos crece desde las 13 colonias que establecieron en 1783 esos territorios, la Florida, las Luisianas, Florida, y van viendo cómo se va extendiendo el Estados Unidos hacia el oeste. La anexión de Texas la anexaron en 1845, antes de la guerra, pero luego ya para el Tratado de Guadalupe Hidalgo se forma ahí. México pierde más de la mitad de su territorio en esa guerra. Y esa guerra no ha terminado, sigue vida a nivel cultural y a nivel militar también. Tenemos en la frontera más cuerpos de policía y militares que en ninguna otra parte de Estados Unidos. En mi pueblo, en Laredo, hay 5, si los cuentas de cada nivel, a nivel de ciudad, de condado, a nivel nacional, federal, hay mucha policía en todas partes. Al establecerse la colonia española, al igual que en Cuba, México sufre la devastadora colonización. Basta decir que desde 1521 hasta el 1810, la colonia mexicana es algo increíblemente lucrativo para España, y al caer y para el 1821 se desata una situación desencadenando lo que viene a ser lo que la chicanidad, lo chicano, chicana.
pesar de datos irrefutables, muchos historiadores mantienen que la idea que fue en el 1848, al firmarse el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que pone fin a la guerra de Estados Unidos contra México. Pero desde mi punto de vista, la identidad cultural y aún política nace mucho antes en el conflicto entre la Ciudad de México y las tierras del Canal del Norte. Incluso lo que precisamente pierde al perder la guerra, California, Arizona, Nuevo México, Colorado y Texas. Vamos. Aún mucho más al norte, a territorios que incluyen lo que hoy en día son los estados de Oregon y Wyoming. Lo que ven ahí en verde, todo eso era parte de México. México pierde más de la mitad de su territorio, como ya lo dije, y crea una entidad ahora doblemente colonizada, que es la zona o región de la franja fronteriza que aquí vemos. Esa franja fronteriza va de mar a mar, por decirlo así, desde el Pacífico hasta el Golfo de México. Y es un espacio que Anzaldúa llama Nepantla. El término Nepantla viene del náhuatl, el idioma de los mexicas, que quiere decir ni aquí ni allá, sino en ambos a la misma vez. Es una historia muy bonita porque es un concepto indígena de los aztecas que Anzaldúa lo recupera para hacer uso para estas fronteras. Dice la historia que un fray le pregunta a un indígena que por qué todavía están honrando a sus dioses paganos y ya están convertidos al cristianismo. Y el indígena le dice, estoy en Nepantla. O sea, no me voy a fiar ni de uno ni de otro. I cover all my bases. Ahora, ¿qué tal este espacio de la frontera? Y más concretamente el espacio del cual la pensadora queer Gloria Anzaldúa nos indica que es una frontera que es nada menos que una herida abierta, que aún no cicatriza. Aquí pueden ver cómo esa franja fronteriza, that swath of land that crosses from the Pacific to the Gulf of Mexico en Texas, es esencialmente una rajadura, un tipo de llaga. En esta primera etapa de la historia literaria, cuando aparece la primera novela en inglés escrita por una mujer, ahora vamos a pasar a lo de la literatura. Bueno, estas son las etapas que los estudiosos nos dicen tiene la literatura chicana. De 1492 a 48 es el periodo colonial, estamos bajo el Estado de México, si quieren decir. Luego hay un periodo de transición del 48 al 1912 y luego pasa de los 20 a 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, cuando hay una narrativa de migración. Y después de la Segunda Guerra se desarrolla otra dinámica en la literatura. Ya con el movimiento chicano de los 60s, que tiene mucha raíz con lo indígena, se pasa a otra. Y luego de los 80s ahora, del 2000 al 2023. Y no voy a dar todo porque es mucho. Estaríamos aquí como 5 horas para poder dar todo. Pero sí les voy a dar un esbozo, unas probaditas de cada una. Y vamos a empezar con esa rajadura. Este mapa indica dónde está el muro existente hasta hoy, que Estados Unidos ha construido en la frontera para prevenir la inmigración ilegal. Donde yo soy, en Laredo, Texas, no está aquí en el mapa, pero está donde está ese chiquito, un poquito más al sur del Río Grande. No hay nada. Sin embargo, desde El Paso hacia California, casi todo está construido. Hay unos lugares que no, pero por ejemplo en Arizona, en Nogales, está el muro. Esta es la primera mujer que publica, no una mujer, hombre, que publica en Estados Unidos en la literatura chicana, la tenemos como la primera.
María Luisa Burton es californiana, de una familia de clase alta. Estas son las dos novelas que publican. Cuyas obras, Hoover Story y Story of the Dawn, son ahora parte del canon literario de la literatura chicana, no solo de fronteras, sino toda la literatura. Ya para el 1911, Comitán en su lugar. Se hace un llamado a todos los latinos y latinas al primer congreso mexicanista que se lleva a cabo en mi pueblo, en Laredo, Texas. Comita es una de las líderes más importantes de la época. Un caso estupendo para mostrar el papel de la mujer en esta lucha. Siendo maestra, deja su cerro para integrarse a la tarea de su familia de militar por los derechos de los mexicoamericanos. Su padre, Ignacio Hidalgo, y su hermano tienen una imprenta en la cual surgen varias publicaciones de periódicos como la Crónica de Laredo. Más de 400 delegados de todo el país acuden a esa reunión. No sorprendentemente, los temas que tratan son el idioma, porque se les prohíbe hablar español. El tratado había acordado que iban a respetar el idioma de aquellos que se quedaban en Estados Unidos, que pasaron a ser estadounidenses. La violencia contra la comunidad, lo que ahora es Estados Unidos, acceso a la educación, en la política, el voto para todo ciudadano. Existían leyes que de hecho les quitaban ese derecho a los mexicoamericanos. Les cuento la historia de lo que pasó con esta escritora defensora de los derechos mexicoamericanos. Relata la historia que una noche, al estar sola trabajando en la imprenta, allá en Laredo, llegan los Rangers. Los Rangers es lo que le llamamos a los Texas Rangers. Los Texas Rangers es una patrulla semi-militar, semi-policíaca, fuera de todo control, hacen lo que les da la gana. Esta señora, que está ahí sola, quieren entrar a destruir la imprenta. Van a clausurar el periódico y destrozar el equipo de imprenta. Jovita se enfrenta y no les permite pasar por el umbral, desafiándolos triunfalmente, y rechaza la encomienda que vienen a efectuar. Lamentablemente, el día siguiente llegan una vez más, no hay nadie, y de hecho destruyen la imprenta y queman el lugar. La familia Ida se muda a San Antonio, donde siguen con su trabajo, pero ya no en la frontera, precisamente. Otra escritora de esa época, que militaba en la Revolución Mexicana, pero radicaba en Estados Unidos, en la frontera. No les he estado mostrando las fotos. Ahí está. Esa es la foto de Jovita. Ahora, esta señora, de las Villegas de Mamón, casada con un médico, brinda servicios a los enfermos en su casa, a los heridos de la guerra, y se dice que varias veces venían los soldados norteamericanos del fuerte Macintosh a buscarlos, y ella en la Cruz Blanca, que ella fundó, lograban salvarles haciéndolos pasar por mujeres o escondiéndolos en la casa. Para una mujer de su clase, haciendo esto era gran peligro. Y sin embargo, ella se atrevió. Le llamaban la rebelde, por algo. Muchas de las mujeres escritoras de esta época se dedicaban a recopilar el folclore. Ahí están fotos de Mamá. Este es el libro, La Rebelde. Primero se publica en inglés y luego en español. Después de la Revolución Mexicana, esta señora trata de que a las mujeres se les reconozca como participantes, como soldados, que el gobierno mexicano no reconozca. No sucede. Y escribe su libro como testimonio. No se lo publican ni en inglés ni en español. Entonces, muchos años después, hay un grupo en la Universidad de Houston, dirigido por Mica Neros, que publica libros chicanos, y Clara Lomas, una profesora que ahora está en Colorado, hace la traducción ya como editora y lo publica.
pero muchos años después la señora ya había muerto. Yo lo vi en los periódicos de Laredo porque lo pasaban como serie. Cada semana había un cachito. Yo estaba en high school, en la secundaria, cuando empecé a leer de ella. Y pues a mí me daba mucha emoción porque relataba todo lo que pasaba en la revolución, donde andaban, con los trenes, todo. Muy interesante el libro. Ahora, muchas de las otras mujeres que les voy a hablar ahora eran folcloristas. Eso a mí me interesa mucho como folclorista, como estudiosa de la cultura. Y empiezo con ellas ahora. Ellas recopilaban el folclore de su comunidad. Entre ellas se destacan las mujeres en Nuevo México y en Texas, igual que mujeres en España. Por ejemplo, en Ella Pardo Bazán, o en Cuba, como Ana Lidia Cabrera. Las mujeres aparentemente buscan como escritoras atestiguar cómo es la vida en su alrededor y lo hacen por medio del folclore. Tal vez es una manera de educar a los colonizadores. The Settler Colonialism, del cual nos habla Dunbar Ortiz, las lleva a escribir y describir su situación como pueblo colonizado bajo el mando de Estados Unidos. Una de ellas, Cleofas Jaramillo, escribe su memoir, Romance of a Little Village Girl, y se lo sitúa en Nuevo México. Es una de las primeras. Otra mucho más exitosa es Josefina Nigri. Ella y su familia huyeron de la Revolución Mexicana y se ubican en San Antonio y allí ejerce sus estudios. Escribe, entre otras novelas, Step Down, Elder Brother y Mexican Village. Como dramaturga tiene éxito hasta llega a escribir para Hollywood. Ahí está ella en una de sus obras teatrales y aquí están unos de sus libros. Como pueden ver, son ediciones muy antiguas. Hay novela, hay colección de cuentos, colección de obras dramáticas. Ella fue profesora también. Ahora, la siguiente es Elena Zamora Cochet, una maestra al no tener libro de texto que contaba la historia real de la conquista del sur de Texas, escribe el libro desde la perspectiva del mezquite, un árbol. Y ahí cuenta, y es problemática la narrativa, lo escribe en los años 30, así que hay una perspectiva media cerrada en contra de los indígenas, pero por lo menos hay una historia. Es una novela histórica donde relata la historia de los primeros pobladores no indígenas de esas tierras. Y desde la perspectiva del árbol, y por eso el título, el mezquite, trata sobre la historia, las tradiciones. Es Elena Zamora Cochet. Otra folclorista, una biografía fascinante, la de Nina Otero Warren en Nuevo México, con su dinero y estatus social, proviene de una familia influyente. Escribe varios libros, recientemente se le ha reconocido en Estados Unidos con una moneda. Es la primera latina que le dan ese reconocimiento. Yo digo que ella era lesbiana, aunque nada en su obra dice que lo era, pero en su vida personal, teniendo pareja, hicieron lo que le llaman la homestead. Durante cierta época les daban tierras para que las vivieran y ella y su compañera hicieron eso. Y luego se mete a bienes raíces, así que hacen mucho dinero, tienen mucho poder. Por eso creo yo que pudieron hacer lo que hicieron, porque tenían dinero y podían hacer cosas. María del Carmen Gertrudis Espinosa es otra, que casi nunca se oye de ella porque también provenía de una familia famosa de Nuevo México. Su padre y sus hermanos Aurelio Espinosa eran uno de los folcloristas más famosos de esa época. Yo encontré, haciendo trabajo de investigación para uno de mis libros, la antología Mexican Fashion, pues su obra es sobre el vestuario de la mujer neomexicana. A pesar de no ser poeta novelista, creo que es importante escritora, porque es una de las que documentan esa tradición, que muy poca gente en esa época ponía atención a lo que llamaban peso de mujeres. Ella lo propone y lo describe con detalle. Nina Aurora Lucero White
también es una folclorista de Nuevo México cuya obra, además de recopilar cuentos en la tradición oral de su comunidad, hace un trabajo de campo y usa las narraciones de sus colaboradores. Y en su obra, varios de los libros llevan eso. Aquí está uno sobre un coloquio de pastores. Mi tesis doctoral fue precisamente sobre un coloquio de pastores en mi pueblo, en Cabello, que tiene, pues, no sé, 300 años, yo creo, de existir alrededor de las Navidades. Ella lo recuerda que está en Nuevo México. El folclore of New Mexico, romances, corridos, cuentos, proverbios, dichos, adivinanzas, lo publica en Santa Fe, el 41, y luego el 47, los hispanos con ensayos, y luego ya el 53, el folclore literario de Nuevo México. Fabiola Cabeza de Vaca es otra, la última de Nuevo México que voy a tratar. Es la más, murió en 91, así que es la más reciente. Las otras murieron mucho antes. Y Fabiola Cabeza de Vaca, igual que Lucero White, que está casada con Ando San Juan, y llegó a ser importante en Nuevo México porque también recolectaba recetas cotidianas, porque trabajaba con todos los pueblos recopilando eso. Igualmente, Jovita González Mireles, fue una de las importantes coleccionistas de cuentos, leyendas, dichos y otra literatura basada en la tradición popular. Su novela Caballero se distingue por ser la primera sobre Texas que incluye lo que sin duda es una relación gay, a pesar de que la novela histórica está situada en la época justo al final de la guerra entre México y Estados Unidos. Así llegamos al movimiento chicano. Bueno, estas son fotos de González Mireles. Les tengo que contar. Esta señora escribe Caballero, pero no se lo publica. Entonces, José Limón y María Cotera, investigadores, la visitan en su casa en Puebla, en Corpus Christi, y le preguntan, ¿quién escribió una novela? Y el esposo dice, no, esa novela desapareció, pero ella muy sutilmente les hace. Entonces, cuando ella fallece, los investigadores regresan y empiezan buscando y de hecho encuentran la novela y la publican ya póstumo, porque ella no había fallecido. En el movimiento chicano, está bonita. Esta es la novela, Caballero. Hay mucho. Podemos empezar desde antes de Pocho, pero Pocho es la primera que se reconoce como la primera publicada por las editoriales en Nueva York y que hace una marca de que existe una novela chicana. Incluso los temas que trata, la migración, mucho de eso aparece en esa primera novela. Y llegamos a ese punto en los 60 con la literatura de protesta, con fines políticos y militares. Entre muchos de ellos, bueno, aquí está en el Teatro Chicano, el Teatro Campesino de los 60. Aquí, MLA Editions, una editorial muy pequeña en San Antonio, los festivales Floricanto, que voy a hablar un poquito más. Muchas revistas literarias en Texas, precisamente en la frontera. Hay dos, Caracol en San Antonio y de Austin sale Tejidos. Los dos es donde primero publican muchos de los escritores de esa región, porque las editoriales tradicionales en Nueva York o incluso en Dallas o en Houston no publican a los chicanos, es más bien otra cosa. Y una de las primeras es Inés Hernández Ávila, nacida en Galveston, estuvo en Austin, colaboró con Caracol y con Tejidos. Es su primer libro que se llama Con Razón, Corazón. Es una colección de poemas y hemos hecho muchos proyectos juntas. No creo que tenga el libro aquí, pero lo dejé en la librería. Se llama, en la biblioteca, sí. Se llama Entre Guadalupe y Malinche, Lejanas en la literatura y el arte. Y varios de los escritores que están allí son de la época chicana de los 60s y 70s. E incluso poemas, canciones, diferentes cosas.
La Octavia Mora, otra poeta escritora del Paso, empieza como poeta, pero luego empieza a publicar cuento corto y literatura infantil. Y ahora casi siempre es pura literatura infantil lo que publica. Uno de sus libros se llama Nepatla, esa idea de estar en medio, de aquí y de allá. Estos son sus libros de literatura infantil. Este último, Tomás, y en The Library, es la historia de Tomás Rivera. Tomás Rivera es uno de los grandes de la literatura chilena que da en su testimonio mucho por la biblioteca pública, que es donde él podía ir a leer. Y ya escribe este cuento sobre eso. Ángela de Hoyos, aquí aparece con Tomás Rivera y con Margarita Cota Cárdenas, no sé exactamente, pero creo que eran los 70 cuando fue un Floridando. Luis, no sé si estuviste, ese Floridando yo no fui, estaba en Graduate School, pero muchos de los chicanos que estuvieron allí reconocen el lugar, me han dicho. Es Ángela de Hoyos, que es la que tenía la editorial de San Antonio. Y luego, aquí está Ángela. Ella es nacida en México, pero radica en San Antonio casi toda su vida, publica sus poesías y publica a otras personas también. A escritores que no son muy conocidos como Max Martínez, a Mireya Robles, a varios que ellos publicaban, les daba el lugar, les daba su voz. Y en San Antonio, la primera poeta laureada es Carmen Tafoya. Aquí está otra foto de Carmen, que sigue activa y leyendo y escribiendo. Ahora también ella está escribiendo literatura para niños, porque hay un juego, y hablábamos de esto un día, que si no te ves en la televisión, si no te ves en los libros como niña, pues no aspiras a hacer algo. Y entonces, para remediar ese juego, Carmen, muchas escritoras están escribiendo literatura infantil. Este es uno de ellos. Joaquín de la Paleta, Fiesta Davis. Y este es sobre Emma Tenayuca, una activista chicana de los años 30. Se llama That's Not Fair. Eso no es justo. Y otra cosa que tratan de hacer es publicarlo bilingüe, que no sea solo en inglés o solo en español, sino ambos en el libro. Más de Carmen. Bello, trabajo muy bonito y muy impactante. Evangelina Vigil, otra poeta del movimiento chicano de Houston, radica en Houston, estaba en San Antonio, colaborando con la revista Caracol. Uno de sus poemas más importantes aparece en ese libro, y luego también tiene The Computer is Down, que publicó después, y fue lo que tradujo a Tomás Rivera al inglés, porque la obra de Tomás estaba en español. Y Alicia Gaspar de Anda, escritora queer que está en California, tiene muchos años por ese paso. Su primer libro de cuentos, y luego la novela sobre las mujeres de Juárez. No sé si conocen del femicidio que ha existido en la ciudad de Juárez. Ella hace ficción y propone que hay una red de traficantes sexuales y cosas. Está muy bien elaborado, recibió mucha crítica porque trató un tema muy fuerte del femicidio. Y la verdad es que no estamos todavía de lo que está pasando, pero ella propone esa solución y mucha gente no está de acuerdo, claro. Ella también es poeta. Aquí están La Llorona on the London Bridge, que se sitúa en El Paso, y una colección de 3 poetas, María Regazo, Teresa Martínez y Alicia, que sale bastante temprano, early 80s. ¿Dónde voy?
Es también esta sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Escribe 2 novelas. La primera es Sor Juana's Second Drink y luego Calligraphy of the Witch, que toma uno de los personajes de la primera y lo hace todo en la otra novela. Y es para mí son brillantes como lo elabora y lo que hace. Ella participa en los 60s, en los 70s, 80s y aún sigue escribiendo. Llego a mi favorita. Gloria Anzaldúa. Gloria Evangelina Anzaldúa nació en 1942 en un pueblito que se llama, era una ranchería, y se cambian a un pueblito que se llama Hardware, ya pasar en un pueblo donde hay escuelas, y se gradúa de la universidad ahí en el barrio. Antes cuando pasó todo esto, ella salió del sur de Texas, como muchos de nosotros tuvimos que hacerlo para ir a la universidad, pero se regresa porque muere el papá, muere cuando ella está más joven y tiene que venir a ayudar a la madre, es la mayor de la familia, y publica Borderlands La Frontera, la edición que está al lado en negro, con la portada negra en la primera, creo que es la segunda, y la más reciente es la que está en color turquesa, que acaba de salir. También hay una edición de crítica. Esa me tomó 7 años con un colaborador, con Ricardo Vivancos, indagando en los archivos de la Universidad de Texas todas las citas que hace ella y explicando muchas de las referencias culturales. Porque si no eres de esa región, primero que nada el idioma es diferente, nosotros hablamos diferente, y muchas de las referencias históricas y culturales son desconocidas para gente que es de ahí. Entonces tomamos el libro y básicamente palabra por palabra lo identificamos. Otra cosa, estamos viendo a ver si se puede publicar aquí en Cuba en edición española. La editorial que tiene los derechos me ha permitido traducirlo, lo publicaron en la UNAM en México, así que esa traducción existe también, se publica en España en castellano, pero la de España todavía está, pero la de México está borrada. Estamos viendo a ver cómo podemos arreglar para que se consiga. Es un libro, ¿cómo diría? Pathbreaking, que rompe brechas, abre caminos para muchos de nosotros chilenos y chicanas. Yo, por ejemplo, escribía desde que tenía los 9 años, pero siempre en inglés. Al leer este libro, como que me da permiso de mezclarlo, de escribir en mi aula, y luego ya hacer que el lector trabaje un poco para entenderlo. Y desarrolla ideas de frontera muy universales. No es solamente la frontera negra o lejana, sino en cualquier lugar donde hay frontera, y existe esa mezcla, ese sintetismo de culturas. Ella también milita por una espiritualidad, un activismo espiritual, que también es muy raro que se hable de eso, casi todo el mundo niega ese aspecto de la vida, se enfocan más en lo sociopolítico y lo espiritual lo hacen a un lado. Ella no, ella lo pone right front and center y dice, somos seres espirituales además de ser políticos y sociales y todo lo demás. Y de allí parten muchas otras ideas y libros, no los tengo todos aquí, pero un libro muy importante para ella es antes de todo esto, This Rich Called My Back, Writings by Radical Feminist Power, que son de mujeres radicales de color en Estados Unidos. Y hace varias otras antologías. Estos son libros de literatura infantil. Friends from the Other Side, Prietita, y tiene uno sobre la Llorona. Ahí está This Rich Called My Back, de la antología que les decía, que ella y Cherry Moraga son las editoras. Y ahí está Gloria. Estas son entrevistas, y esta es otra edición con Ana Louise Keating, This Bridge We Call Home.
En esta antología está un ensayo de Gloria que profundiza muchas de las ideas que propone en Borderlands. Y para mí es una antología igual de importante, aunque no se conoce tanto, y tiene también ideas de otras mujeres, no nada más chicanas, sino también indígenas, de todo, desarrollando. Las tejanas, 300 años de historia, es Teresa Paloma Costa, una chicana de Austin, que colabora con una norteamericana, una historiadora, para poner esta historia. Es muy bonita. Ya es lo que les decía, que en esa Hernández Ávila y yo colaboramos, nos tardamos casi 10 años para recopilar 40 autoras y 12 artistas. Y es un libro muy bonito también. Y luego la nueva generación. Y aquí quisiera haberles puesto más imágenes, pero desafortunadamente me puedo estar con el bici para bajarlas, pero les voy a dar los nombres y de las poetas estas, las que yo recomiendo, hay más, pero estas son las que más recomiendo. Lorian Guerrero, poeta laureada de San Antonio y del estado de Texas, Talking About the Dying y A Crown for Gumersindo. No sé si conocen esa tradición poética. A crown quiere decir que son 14 sonetos, cada última línea de un soneto en la primera línea del que sigue. Así que están intercalados. Y ella lo escribe cuando muere su abuelito, Gumersindo, y se lo dedica a lo de su vida en una colección, pues son poemas intercalados que van uno al otro. Está muy bien. Y luego tiene otro nuevo que no puse, pero es como poeta laureada que publica un libro y lo publicó. Amalia Ortiz, el libro Chant del Canto es spoken word, ¿sí me entiendes? Sí. Es poesía que se memoriza y que los poetas como hacen performance, y lo dicen así. Ellos han ganado premio internacional, creo que 2 veces, y en Texas pues sí, se le conoce como spoken word. Y finally tenemos un libro donde tenga su poema, porque los spoken word casi no publican, lo hacen oralmente. Y ella ya publicó uno y tiene otro que es un performance. No les puedo ni explicar, se dice como militar, con rojo y negro, muy revolucionaria, y los poemas llevan música. Así que siempre colabora con un grupo de músicos que trabajan con él. Y se ve, es increíble. Y también Irene Nava Silva, y de Irene voy a leer un poema, a ver si lo encuentro aquí, porque también Irene hace spoken word, pero más ella sí publica, es también de Texas. A ver si lo puse, a lo mejor no lo puse. Sí, ahí está. Frontera, te viste crecer. You saw me as I was, becoming what I was. I want you to see me becoming what I will be. This last time I was poeta, relearning all the roads, listening, speaking. Quiero aprender a cantarte, frontera, como eres y como fuiste y todo lo que podrías ser. Te canto, te muerdo, te aprieto, te pruebo, me consumes, me incitas, me sacudes, me quitas el sueño. Yours is the only tierra I want to eat. Until this year, daughter was the only thing I could call myself here. Spine word that crashes against familia and loss, despair, battle. You are and are not what I left. Todavía colonias, todavía pobreza, miseria and shame. Orange groves, uprooted new roads. Everywhere, La Migra and border checkpoints, and the building of the wall, blood wall, wind wall, earthen wall. There is still blood on the wind, but there is no sun like yours anywhere else. No boundless skies, no rain, no thunder like yours. There is no wind like yours, and the scent of ocean and palm trees and fruit stands. All my language's greatest, and all the music I love. The peal of accordion everywhere,
long green limbs of sugarcane. Along the roads and later the ashes of burnt sugarcane in the sky, like spiraling storms of minuscule crows, frontera, me llamas, me murmuras, me acaricias, me agarras de la mano. I stood on the earth again, remembering and forgetting, redefining pain, redefining wound, redefining belonging. Hijos dando testimonio a la lucha por los derechos humanos en los campos, al igual que en las urbes. And I think, esta es la nueva generación. Gris Muñoz, Patrick Crow, no tengo poema de ella para leerles, pero también muy poderoso. Ella es del Paso, que escribe de la frontera del Paso. Irene es del Valle, que escribe de la frontera más justo, junto a la costa, al Golfo de México. Y no sé, pero cuando lo estaba leyendo, como que me acordó de Cuba. Tenía palmera, tenía muchas cosas. Bueno, ahora quería rendir homenaje a Orlando Pasasmier, que como ya nos dijo Ana Lidia, fue el primer chicano que sacó el premio de la Casa de las Américas, creo que fue el 78. Y con eso también fue como dar testimonio de que existimos y que escribimos y que somos chicanos, chicanas, fronterizas. Ese es su despacho, estos son sus libros. El libro que ganó el premio es a mi izquierda, de sí y sus alrededores, Estampas del Valle. Acabo de leer esto con mis estudiantes la semana pasada, y a pesar de que tiene más de 50 años el libro de que se publicó, los estudiantes se lo comen, les encanta, porque tiene mucho chiste y el habla. Es exactamente, dice un chico, así habla mi abuelito, porque es muy auténtico de esa tradición. Bueno, y déjame un poquitito de la tradición, la lectura de la poesía de meditación fronteriza, y aquí termino con eso, voy a leer un par de poemas. Los que están en esta. Algunos los traduje, otros se quedaron en español sin traducción. Tratando de ser. En la frontera, truenos y relámpagos me llegan hasta el alma. A veces siento que el río se me impone. Ese río casi bravo y no muy grande, que se ríe de la gente con mueca de calavera de Halloween. Hola, Catalina, ¿cómo se ve tan manchacito? La gente se atreve a cruzarlo. 2. Cuando lleguemos, nomás pasando el desierto hasta ese mundo de Disneyland, hasta ese lugar de fábrica y trabajo bien pagados, cuando lleguemos, entonces seremos felices, seremos lo que somos, si nos dejan. 3. Envueltos en silencio, nos cobijamos con la noche y con las sombras. Es un atardecer como cualquier otro, con la luz del ocaso pintando el primer lucero que se asoma, como en canción de luna. Yo me siento aún más inútil ante la realidad de la oscuridad. ¿Tú qué dices? Tu mirada recita versos de Neruda, me cubres con tu aliento y el peligro ya no existe. Aún tienes miedo, lo bueno. Hablamos de cómo es que llegamos aquí. Tú, sin tener velo en el infierno, vienes acompañándome en esta mi tarea de nómada. Por medio mundo me has seguido, sin la necesidad, sedienta y otros aires. Tú sabes lo que menos temo y conoces todos mis achaques, igual que mis antojos. 4. ¿Cómo decirte que ya no soy la que fui? ¿Cómo explicarte que nosotras mismas no somos aquellas? ¿Cómo demostrarte que ni tú ni yo sabemos nada de esta vida? ¿Qué piensas? ¿No me entiendes? No sé cómo ser la que fui, aquella a la que se quedó en el río, cuyo nombre no recuerdo. Esa ya no existe. Ahora soy yo quien prefiere no ir de compras, no comer en el restaurante, no hablar de inanidades. ¿Y tú qué quieres? 5. Ya no soy la que fui,
la que moría por el dolor de los demás. Tú ya no eres la misma de antes, ahora me miras con lástima, no con adoración. ¿De dónde vienen los sueños? ¿A dónde nos llevan los suspiros? ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? ¿A quién amamos como a nosotras mismas? 6. La luz de luna, guardián de vigilia, luna guerrillera, te pedimos, te rogamos, alegra el dolor con cruz, Coyolxauhqui, ayúdanos a recordar el yo verdadero. Gracias.